tal? Soy el pastor Joel Flores. Bienvenido. Comenzamos un nuevo trimestre con el comentario de la lección de escuela sabática aquí en mi canal de YouTube. ¿Sabes que durante los próximos 3 meses estaremos estudiando las 2 cartas de Pablo a la iglesia de Corinto? Vamos entonces para la primera lección. El título de la lección número 1 es El ministerio de Pablo en Corinto. El versículo central de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 9 y versículo 10. Dice el texto así: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo llegó a Corinto en un estado que él mismo describió después, con debilidad, con miedo y con mucho temblor. Corinto era una de las ciudades más caóticas del mundo antiguo. Comercio, idolatría, prostitución ritual, pluralismo religioso. Era una ciudad que funcionaba sin Dios en el centro. Y Pablo, que venía de ser expulsado de otras ciudades, probablemente pensaba que aquí tampoco iba a poder hacer nada. Pero Dios le apareció de noche. Y como leímos aquí en el texto bíblico, Dios le dice así: No te calles porque yo estoy contigo. Yo tengo gente en esta ciudad que todavía no te conoce, pero que ya es mía. Eso lo cambió todo. El problema no era Corinto, ni el ambiente, ni la gente. El problema era el miedo de Pablo. Y Dios no le dijo: ten más fe, confía más. No, Dios le dice: yo estoy contigo. ¿Sabes una cosa? Esto es suficiente. No necesitas que el ambiente sea favorable para moverte. Tú necesitas saber que no estás solo. Y cuando eso se asienta de verdad, algo cambia en cómo tú enfrentas aquello que tienes delante de ti. Muchas veces el problema no es que el mundo sea demasiado oscuro, sino que los que tenemos algo que decir, decidimos callarnos por miedo a cómo nos van a recibir. Pablo también lo sintió, no era diferente a nosotros. Pero cuando Dios le habló, siguió, él continuó. Y la pregunta para ti es: ¿qué estás callando por miedo a lo que puede pasar si lo dices? Hoy no te estoy pidiendo que hagas algo grande, solo que no te calles en el lugar donde tú ya estás. Que seas honesto sobre aquello que crees. Que no actúes como si Dios no existiera en los espacios donde sientes que no encaja. La promesa sigue siendo la misma. Dios te dice: yo estoy contigo. Eso es todo lo que tú necesitas para dar siempre el siguiente paso. Vamos a la lección del día domingo. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente tienes un llamado o si es solo para cierto tipo de personas el llamado? ¿Has sentido que los que hablan de vocación y propósito viven en una realidad muy diferente a la tuya? ¿Qué pasa si llevas años creyendo y todavía no sabes con claridad por qué existes? ¿Por qué estás aquí? La cuestión del llamado y del propósito es una pregunta que mucha gente no se atreve a hacer en voz alta. Porque parece que si eres cristiano ya deberías tener esto resuelto. Pero la verdad es que hay una diferencia enorme entre saber que Dios existe y saber para qué te puso donde tú estás. Y ojo, esa diferencia pesa. Mark Twain expresó: hay 2 grandes días en la vida de una persona: el día en que naces y el día en que descubres para qué naciste. Mira lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Texto bíblico dice así: Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo repetidamente se presenta en sus cartas como siervo y apóstol de Jesucristo.
Y esto no significa que él no haya lidiado con dudas sobre el propósito que Dios tenía para su vida. Si te pones a pensar, Pablo había perseguido a los cristianos, él estaba convencido de que él estaba haciendo lo correcto. Y de repente, todo cambió en el camino a Damasco. Después de eso, no fue a preguntar qué debía hacer. Él ya lo sabía. No porque él fuera más espiritual que los demás, sino porque el encuentro fue tan real que no le quedó duda. Su vocación no nació de una reflexión, nació de un encuentro. Ese encuentro que tuvo con Jesús. Y eso responde a algo importante. El llamado no es una conclusión a la que llegas porque es la que más te conviene. El llamado es algo que se va revelando en la medida que tú te aproximas a Dios. Pablo estaba seguro que su vocación, porque Cristo era el centro de todo lo que pensaba, de todo lo que sentía, de todo lo que hacía. 9 veces él menciona a Jesús en los primeros 9 versículos de Primera de Corintios. No porque él quiere sonar más espiritual, sino porque genuinamente no podía pensar en otra cosa. Si hoy no tienes claro tu llamado, puede ser que no te falte información, puede ser que te falte aproximación, intimidad, cercanía. El llamado no se descubre en un retiro espiritual, ni en una frase inspiradora, por más de que eso te pueda ayudar, sino que se va aclarando en la medida en que Cristo ocupa más espacio en tu vida de manera real, no solo en tus momentos que vas a la iglesia. Cuando Cristo es el centro, las cosas empiezan todas a acomodarse. No de golpe, pero se acomodan. Por lo cual, hoy debes preguntarte, ¿cuánto espacio real ocupa Cristo realmente en tu vida cotidiana? Más allá de los momentos donde se supone que debes pensar tú en Él. No necesitas tener todo claro hoy, pero sí puedes hoy tomar una decisión. Dejar de buscar tu propósito mirando hacia adentro y empezar a buscarlo acercándote a Él. El llamado no está escondido esperando que tú lo descubras. El llamado está conectado a una relación con Dios. Es por allí que tú debes comenzar. Y empieza hoy. Vamos a la lección del día lunes. ¿Alguna vez sentiste que estás en el lugar equivocado? Que las circunstancias te llevaron a un sitio que tú no elegiste, con gente que no te entiende, no en un momento en que tú no planeaste, pero ahí estás. Te preguntaste si tiene algún sentido estar allí, si hay algo que puedas hacer o si lo mejor es esperar que las cosas cambien o puedes continuar allí. Sabes que la mayoría de nosotros hemos estado en algún lugar como ese. Y cuando estamos allí, la tentación más fuerte no es hacer el mal, sino es no hacer nada. Pablo estaba esperando. Había llegado a Atenas no porque lo hubiera planeado, sino porque sus amigos lo llevaron allí para protegerlo de la oposición que enfrentaba en Berea. No era su destino, era apenas una escala. Y mientras esperaba que Timoteo y Silas llegaran, hizo algo que lo define, y es que él no se quedó quieto. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. El texto dice así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo escribió este texto desde Corinto, después de haber pasado por Atenas. En Atenas habló en la sinagoga, en la plaza, en el Areópago. No esperó una invitación formal. No buscó el escenario perfecto. Habló donde había gente dispuesta a escuchar. Y cuando llegó a Corinto, hizo lo mismo. Fue a la sinagoga, se quedó 18 meses, y ahí enseñó, testificó y vivió lo que predicaba. Su costumbre era ir primero a los judíos como Jesús lo había dicho a los apóstoles. No improvisaba la estrategia, pero sí aprovechaba cada momento que se abría. Y aquí está la respuesta a esas preguntas del inicio. El lugar equivocado no existe si llevas contigo a Cristo. Las circunstancias que no elegiste pueden ser exactamente el campo donde algo importante puede suceder.
Pablo no estaba esperando el momento perfecto. Pablo era alguien que hacía algo con el momento que tenía. Eso no significa predicar a todos en todos lados sin ningún tipo de discernimiento, no. Significa no apagar lo que llevas dentro cuando hay una oportunidad real de compartirlo o buscar las oportunidades para poder compartir el amor de aquel que transformó tu vida. Hay gente en tu entorno que está en Atenas, gente que está en espera, confundida, buscando algo que tenga sentido. Y tú estás allí. No estás por casualidad. Sé lo que es sentir que no saber qué decir, que el momento quizás no es el indicado, que quizás no eres la persona correcta para eso, que si hablas va a sonar raro o demasiado religioso, fuera de lugar. Lo entiendo. Y también sé que esa voz dice no es el momento. Muchas veces gana y la oportunidad pasa. Pero te pregunto, ¿hay alguien en tu vida con quien llevas tiempo queriendo compartir lo que Dios ha hecho en ti y todavía no lo has hecho? Hoy no te estoy pidiendo que armes un discurso ni que prepares una presentación, solo que prestes atención a quien tienes cerca, a quien está disponible y que tú estés disponible. Que no apagues aquello que sabes. Pablo no resolvió todo Atenas, pero tampoco se quedó callado. Pero eso hizo toda la diferencia. Y tú también puedes hacer la diferencia. Vamos a la lección del día martes. ¿Has sentido alguna vez que el lugar donde vives hace más difícil creer? ¿Que la cultura que te rodea te empuje en una dirección completamente opuesta a lo que intentas sostener? ¿Que predicar el Evangelio en tu entorno es como nadar contra la corriente todo el tiempo? Quiero decirte que tú no eres el primero. Y el problema no es que tu ciudad sea demasiado mala para que Dios trabaje allí. El problema es que a veces confundimos el escenario con el obstáculo. Vamos al texto de hoy. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. El texto dice así: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Corinto era todo lo que se puede imaginar: comercio activo, templos a dioses paganos, prostitución ritual normalizada, pluralismo religioso absoluto. O sea, era una ciudad que funcionaba sin ninguna brújula moral fija. Y Pablo lo eligió. No a pesar de todo eso, sino en parte por eso. Su importancia estratégica como ciudad portuaria la convertía en un modo de conexión clave con el mundo entero. Lo que se sembrara allí se propagaría rápidamente y llegaría lejos. El caos de Corinto no era una razón para evitarla, era una razón para estar allí. Y eso cambia la manera de ver el entorno. La ciudad problemática, la familia disfuncional, el ambiente de trabajo hostil, el grupo de amigos donde eres el único que cree algo diferente, no son obstáculos para el Evangelio. Son exactamente el tipo de lugar donde el Evangelio tiene más que decir. El problema nunca fue Corinto. El problema sería haber esquivado Corinto buscando un lugar más cómodo para predicar. Ahora, hay algo en nosotros que quiere condiciones ideales para vivir la fe. Queremos un entorno más receptivo, gente más abierta, menos resistencia. Pero la historia de Pablo en Corinto dice otra cosa. Dios ya tiene gente en los lugares más difíciles. Solo necesita a alguien que no se vaya, que se quede allí, que testifique allí. ¿Tú estás esperando mejores condiciones para vivir lo que crees? ¿O estás dispuesto a vivirlo en las condiciones donde tú ya estás? No tienes que resolver la cultura que te rodea. No tienes que ganar debates ni convencer a todo el mundo. Solo tienes que decidir que allí te quedas, que el lugar donde estás, a pesar de todo lo que tiene, es exactamente donde tú puedes ser usado o usada por Dios. Corinto necesitaba a Pablo presente, así como tu entorno
te necesita a ti. Y ahora, vamos a la lección del día miércoles. ¿Has tenido la sensación de que tu esfuerzo no está dando resultado? Trabajas, insistes, das lo mejor que tienes y el fruto simplemente no llega. Que hay momentos donde lo más honesto sería admitir que tienes miedo de lo que haces, que aquello que haces no sirve para nada. Es un peso real. Y lo peor es que muchas veces lo cargamos solos porque no parece espiritual tener que admitirlo. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, dice así: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Pablo llegó a Corinto después de haber sido expulsado de otras ciudades. Entonces llegó con miedo. Él mismo lo dijo. Y en Corinto tampoco fue fácil al principio. Los judíos en la sinagoga se lo opusieron, lo insultaron, intentaron manchar su reputación. Parecía que nada funcionaba. Pero entonces algo inesperado pasó. Aparece un nombre allí, Crispo, que era el líder de la sinagoga. Dice que él creyó. Su familia entera creyó. Y después de él, muchos de los corintios también creyeron. Entonces, el fruto llegó exactamente donde parecía imposible. Hay una diferencia entre resultados que podemos medir y fruto que Dios está produciendo. No siempre es lo mismo. Pablo no vio resultados inmediatos en la sinagoga, pero Dios estaba trabajando de otra forma. La palabra nunca vuelve vacía, nunca lo hace, pero exige que sigamos confiando en el proceso aunque no podamos ver el avance. Lo que más nos desanima no es el trabajo duro. Lo que nos desanima es trabajar y no ver nada. Es poner energía, tiempo, fe y que aparentemente no pase nada. Ese silencio puede convencernos de que nos equivocamos de misión, nos equivocamos de lugar o de método. Pero el problema no está siempre en aquello que hacemos. A veces está en el plazo en el cual esperamos que los resultados puedan suceder. Entonces pregúntate hoy, ¿tú estás confundiendo ausencia de resultados visibles con ausencia de fruto real? Y hoy tengo una invitación para ti. No te vayas antes de tiempo. El fruto de Crispo llegó en el momento en que menos esperaba. El tuyo también puede estar más cerca de lo que crees. Continúa, sigue. No porque tengas garantías de cuándo va a llegar, sino porque tienes garantía de quién está trabajando contigo. No lo olvides, nosotros plantamos y regamos, pero el crecimiento lo da Dios. Para algunos esto puede suceder en días, para otros en semanas, otros en meses, años, incluso para algunos en décadas. Pero Dios siempre está obrando. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él continúa obrando. Vamos a la lección del día jueves. ¿Cuántas veces has estado en una iglesia o comunidad y has pensado así? Esto no está bien, pero mejor yo no digo nada. O sea, has visto problemas reales, divisiones, cosas que no deberían estar pasando y optado allí por el silencio como para no poder complicar la situación. O al revés, has dicho algo y te has preguntado si valía la pena realmente decirlo. Una iglesia con problemas, pues no es la excepción, es la regla. Y saber cómo responder a eso sin escapar ni destruir es uno de los desafíos más difíciles que puede existir. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. El texto dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo no escribió 1 Corintios porque la iglesia de Corinto fuera un modelo a seguir. La escribió porque era un desastre. Divisiones, inmoralidad que ni siquiera se veía entre los paganos.
Había pleitos entre hermanos, en tribunales civiles, confusión sobre dones espirituales, malos entendidos sobre la resurrección, una infinidad de cosas. Era probablemente la iglesia más problemática del Nuevo Testamento. Y Pablo no la abandonó. Le escribió y 2 veces, probablemente más veces. Eso dice algo sobre cómo Dios ve a su iglesia. No la abandona cuando falla. No la descarta porque es complicada. Manda cartas, corrige, explica, insiste. Y lo hace porque el proyecto no es la institución perfecta. El proyecto es la gente dentro de esa institución. Gente real, con problemas reales, que necesita ser corregida y acompañada, pero no descartada. Es fácil frustrarse con la iglesia. Hay razones válidas para hacerlo. No te voy a mentir. Pero la respuesta de Pablo no fue alejarse. Fue involucrarse más, pero con claridad. Señalar lo que estaba mal sin perder el amor por aquellos que estaban adentro. Y eso es difícil, pero es el modelo por lo que pregúntate ahora. ¿Tú estás respondiendo a los problemas de tu comunidad con distancia o con el tipo de compromiso que incomoda pero que no abandona? No tienes que fingir que todo está bien cuando no lo está, pero tampoco tienes que salir. La iglesia de Corinto existió, creció y produjo fruto aún con todos sus problemas. ¿Sabes por qué? Porque hubo alguien que no se fue. Hoy tú puedes ser esa persona en tu iglesia local. Vamos a la conclusión de la lección de esta semana. El ministerio de Pablo en Corinto no es una historia sobre un hombre extraordinario en una ciudad difícil. Es una historia sobre lo que pasa cuando alguien decide no ceder al miedo. Pablo llegó quebrado, inseguro, con el historial de haber sido expulsado de otros lugares. Corinto era caótica, idólatra, moralmente permisiva y humanamente hablando. Era el peor escenario posible como para poder plantar una iglesia. Pero Dios le dijo una cosa: yo estoy contigo. Y eso fue suficiente para que todo cambiara. El líder de la sinagoga creyó, su familia creyó, cientos de corintios creyeron. Una iglesia se levantó en medio del caos, no porque las condiciones fueran favorables, sino porque hubo un hombre que decidió hablar cuando tenía miedo, quedarse cuando él debía irse, escribir cuando no podía estar presente y confiar en que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Hoy el desafío es el mismo. Tu Corinto puede ser tu trabajo, tu familia, tu ciudad, tu iglesia llena de problemas, o ese entorno donde sientes que nada de lo que haces está produciendo resultado. La pregunta no es si el lugar es demasiado difícil. La pregunta es si estás dispuesto a quedarte, porque Dios tiene gente allí, gente que todavía no ha escuchado nada, porque está esperando que alguien no se calle y testifique de la misma manera como lo hizo Pablo. Durante toda esta semana entendimos que si Dios está con nosotros, no existe lugar imposible, no existe ciudad que no se rinda, no existe persona que no pueda finalmente entregarse a Cristo. Mas necesitamos cada vez de más Pablos que no se dan al miedo y que escuchen las promesas de Dios y que sean guiadas por Dios. ¿Tú quieres ser esa persona? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en la lección de esta semana descubrimos verdades importantes para nuestro tiempo y para nuestra vida. Gracias por el llamado que tú nos haces. El primer llamado es una conexión real contigo, y el segundo es para cumplir el propósito que tienes para nuestra vida. Y ayúdanos para que eso sea una realidad. Ayúdanos a amar como tú amas, a escribir a aquellos que ni siquiera merecen o a aquellos que están mal. Ayúdanos a amarlos, a ser la extensión de tu amor. Ayúdanos a poder mostrar a las personas en medio del caos que hay esperanza, porque tú tienes hijos fieles en todo lugar. Toma nuestra vida, acepta nuestra entrega y ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Busca una iglesia adventista el séptimo día y en el momento de la escuela sabática, tú ya sabes de qué trata la lección de esta semana. Tú ya puedes opinar, tú ya puedes argumentar y puedes compartir también tu propia experiencia. Dios te bendiga. Hasta la próxima.